En 1846, un grupo de pioneros decidieron trasladarse de Springfield, Illinois, hasta la llamada Alta California, en búsqueda de una mejor vida en aquella tierra prometida. Fueron muchas expediciones que partieron hacia allí, entre ellas la expedición Donner. Un grupo de 80 colonos, en su mayoría niños, partieron con grandes carretas repletas de sus más preciadas pertenencias, alimentos que creían suficientes para el tiempo acordado y ganado. Pero la expedición liderada por George Donner y James Reed cometió muchos errores, entre ellos el errado cálculo del tiempo, encontrándose en medio de un feroz invierno al pasar por las montañas de Sierra Nevada, y el utilizar una ruta hasta entonces poco conocida y sumamente peligrosa. El clima fue empeorando, la pérdida del ganado fue en aumento, la comida comenzó a escasear, el cansancio, el hambre, la desolación y el frío comenzaron a hacer efecto en cada uno de los integrantes, llegando a tener que recurrir al canibalismo para poder subsistir en aquel lugar. 2 personas fueron asesinadas para hacer comidas, el resto ya había muerto por el frío o por el hambre. 5 meses atrapados en aquel lugar, 46 personas perdieron la vida. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ya como pudieron ver con esta introducción y con el título, sí, hoy vamos a hablar de El hambre de Alma Katsu. De esta historia real parte la autora para contarnos la historia aquí plasmada, el hambre. Nos contará, digamos, de esta forma su versión. Utilizará los hechos reales, históricos, que se conocen sobre la historia, incluso muchos de los nombres de los personajes aquí narrados son los nombres reales, tal y cual. Pero también incluirá elementos de ficción, tanto para novelizar el libro como para crear una atmósfera más terrorífica, si se puede decir aún más. Katsu recrea el viaje de un grupo de colonos, recreando su trayectoria, cómo fue el viaje, cómo eran las relaciones interpersonales, cómo eran estas familias, y también desvelándonos los pecados que ocultaban cada uno de ellos, así como agregándole la parte de ficción de los peligros y del mal que los acechaba detrás de los árboles. Al principio puede costar hacerse con la historia, principalmente por la cantidad de personajes y que se menciona el nombre y apellido, luego el nombre, saber quién dijo qué, pero luego de unas cuantas páginas, en mi caso fueron 80, te logras tocar el piso y hacerte con la historia, con el ambiente, embriagarte de este lugar, de este frío, saber ya quién es quién hizo qué, quién dijo qué. Es una historia embriagadora, es una historia terrorífica que te va a atrapar hasta el final y no te va a dejar soltarla. Stephen King dijo de esta historia que no recomendaba leerla al anochecer antes de irse a dormir, y aunque normalmente este tipo de cosas no le hago caso, lo siento como mera propaganda, puedo confirmar aquí que Stephen King cierta razón sí tiene. El libro es terrorífico. Vamos a hacer aquí un paréntesis y decir que a mí ningún libro me asusta, ni película de terror ni nada por el estilo, pero sí puedo reconocer un ambiente denso, una atmósfera escalofriante de que tiene tanto el terror psicológico del no saber que puede ser o no ser, como el terror más grotesco, brutal, fuerte y en tu cara directo. Juega perfectamente con ambas cosas esta historia. Si ustedes son como yo, ya sea que los libros de terror no les dan miedo, o a pesar de que les dé miedo, les apasionan, pues yo les recomiendo que lo lean, y no importa el momento del día ni cuándo, simplemente léanlo. Y si ustedes son personas más aprensivas con ese tipo de lecturas, o simplemente no les gusta el terror, pues definitivamente es un libro que no les recomiendo, porque lo van a pasar muy, pero muy mal. Es un libro que nos habla de esa travesía de estos pioneros, este camino, este
lugar incierto, los miedos de quién es el de la otra caravana, es verdad o mentira, los cuentos que se inventan de si alguien es bruja o no, como siempre en toda aldea, de que si alguien tiene un secreto o no. La autora irá desvelándonos todos los pecados de cada uno de ellos, los que son reales, los que son mentiras, los que todo el mundo tiene algo que ocultar. Y en algunos casos el secreto es no tan relevante y en otro es bastante escalofriante. En otros casos simplemente son rumores infundados por el miedo. Este grupo de personas que piensan que a lo que más tienen que temerles es a los indios por los lugares donde van a pasar, y que realmente lo que le tienen que temer son a esas montañas enormes, esas montañas escalofriantes que guardan todo un misterio y un secreto, que están heladas y que helarán no solamente a estos personajes, sino también al lector hasta la médula. Y nada, chicos y chicas, hasta aquí la reseña de hoy. La quería hacer bien corta porque este es un libro que ustedes tienen que descubrir. Seguramente muchos de ustedes ya conocían sobre esta expedición y otros, quizás al igual que yo, no sabían nada de ella. Hay varios documentales en internet, hay mucha información sobre esto. También hay información muy ambigua de, por ejemplo, la cantidad de personas que murieron en sí por el frío y el hambre y luego sirvieron de alimento para el resto de los supervivientes, y de las cantidades de personas que fueron asesinadas directamente para servir de alimento. Las fuentes más fiables, vamos a decir, que pude ver en internet y más concordaban, decían que eran 2 personas solamente las que habían sido asesinadas y el resto ya había muerto antes de ser comidos. O sea, muertos, digamos, de forma natural entre comillas, porque la muerte se daba por el hambre o por el frío. Me imagino que no directamente por enfermedad. No sé si habrás recurrido al canibalismo con personas que sabían que estaban enfermas, pero es impresionante la historia, es aterradora, es embriagadora, es la supervivencia del ser humano. Y ustedes, si estuvieran en una situación extrema, perdida en medio de la nada, sin esperanza de rescate, de poder llegar a ningún lado, muriendo de hambre, con los suyos muriendo de hambre, ¿recurrirían al canibalismo? Realmente es una pregunta escalofriante, pero interesante. Y nada, nos vemos en la próxima. Bye.